Y precisamente varios vecinos de estas colonias aledañas al proyecto Mítica, bueno, pues el día de ayer cerraron Avenida Universidad. ¿Y qué es lo que pasó después de este cierre? Mire, aquí está la historia. Con consignas y el cierre de la Avenida Universidad, fue como vecinos de la colonia Joco, Santa Cruz Atoyac y Colonia General Pedro María Anaya y aledañas manifestaron su inconformidad por la tala de más de 50 árboles en la calle Real de Mayorazgo. Lo que queremos es que se llegue a fondo en las investigaciones, que se sancione a los responsables intelectuales de la tala ilegal, que se replanten, que se reforeste la zona, no solo con 56 árboles, sino con más, y que no se le permita a Mítica tumbar más árboles. No es justo, mataron 60 árboles, es un ecocidio, nos hemos quedado sin agua, hemos tenido delincuencia organizada dentro de la colonia. Por favor, paren, clausuren Mítica. Vecinos señalan que la tala que realizaron trabajadores de la empresa constructora Fibra 1, que servirá de acceso al complejo Mítica, fue un ecocidio. Asimismo, comentan que los trabajos que se han realizado se han llevado a cabo de manera irregular e incluso bajo amenazas por parte de la constructora. A la gente la intimidan y le hacen la vida imposible para forzarlas para que vendan sus casas, sus terrenos. Se los compran a un precio ridículo y aparte los forzan para poder construir vialidades y hacer más edificios. Por lo que solicitarán en los próximos días al Instituto Nacional Electoral la realización de una consulta ciudadana a los habitantes del pueblo de Joco, Santa Cruz Atoyac y Colonia General Pedro María Anaya para conocer su opinión sobre si quieren que se sigan construyendo edificios de más de 3 niveles en la zona. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.